Eh, Supongamos que la función a obtener desarrollo en serie de Laurent es 1 sobre z menos 2i con z0 igual a i. Y en todas las regiones del plano en las que sea posible. Yo siempre les recomiendo hagan un buen dibujo de el z0 y de las singularidades de la función, porque eso les va a permitir ver cuáles son todas las coronas del plano complejo en los que la función es analítica y ya saben que eso les garantiza la posibilidad de desarrollos en serie de Laurent. En este caso, esta función tiene una singularidad en 2i. Así que si hacemos un dibujo, fíjense que acá está el centro y acá está la singularidad marcada de rojo, 2i. Entonces, las coronas maximales con centro en z0, donde las funciones analíticas son la que está de azul, que ya sabemos que hay todas las funciones analíticas y por lo tanto vamos a tener un desarrollo en serie de Taylor, es decir, el desarrollo en serie de Laurent que hagamos va a ser un desarrollo en serie de Taylor, pero justamente en lo que está amarillo, también cualquier corona que yo tenga en lo que está amarillo con centro i, la función va a ser analítica, o sea, va a tener un desarrollo válido en este caso para todo lo que está de amarillo, que es digamos, evidentemente tiene radio exterior infinito. O sea que vamos a tener dos zonas en las que hay desarrollos en serie. La primera es la que es el anillo con centro en I, radio interior 0, radio exterior 1. Y la segunda, el anillo con centro en I, siempre con centro en I porque mi Z0 es I, radio interior 1 y radio exterior infinito. ¿Cómo se hace el desarrollo para A1? O sea, que valga para acá. Yo tengo que darme cuenta qué condición cumplen los complejos que están en la zona A1. Para todo Z en A1, la distancia desde Z hasta I es menor que 1. Así que cuando hago el cociente Z menos I sobre I y tomo módulo, si distribuyo, esto es módulo de Z menos I sobre módulo de I que es 1, eso es menor que 1, o sea, se sigue cumpliendo esto. Así que la función f de z la puedo escribir como 1 sobre z menos 2i, bueno, es 1 sobre z menos 2i, pero la puedo escribir como 1 sobre z menos i, saco factor común menos i en el denominador, arriba siempre hay un 1, abajo el menos i lo saco factor común, va a quedar 1 menos z menos i sobre i. Hagan las cuentas de distribuir este menos i acá y van a recuperar exactamente esto que es esto. ¿Pero por qué? O sea, cuando hay funciones racionales, por supuesto que las series geométricas son, recuerden lo que decíamos en la clase pasada, hay que tenerlas presentes. Esto, 1 sobre 1 menos w, con este w de módulo menor que 1, directamente es esta suma, que directamente pueden entrar el i acá y me quedaría suma desde j igual a 0 hasta infinito de z menos i a la j sobre i a la j menos 1, porque si distribuyo el j va a quedar z menos i a la j e i a la j abajo cuando entre el i y opere va a quedar i a la j menos 1. O sea que el desarrollo de f de z en potencias enteras de z menos i, o sea z menos z0, es aquel desarrollo que tiene por coeficientes c sub j igual a 1 sobre i a la j menos 1 para los j mayores o iguales que 0. ¿Y qué pasó para los j menores que 0? No apareció ningún coeficiente, quiere decir que son todos 0. Y ese otro si j es mayor o igual que 0. Pero fíjense en la zona A2. Bueno, observen que es un desarrollo en serie de Taylor, lo cual ya nos esperábamos porque la función era analítica también en I y en todo el entorno. Así que. Pero veamos qué pasa en A2. En A2 tenemos que módulo de z menos i es mayor que 1. Así que el que va a ser menor que 1 ahora es el módulo de i sobre z menos i.
porque si distribuyo me queda 1 sobre módulo de z menos i, y eso efectivamente es menor que 1. Invirtiendo acá nos damos cuenta. Así que la función f de z, que como siempre es 1 sobre z menos 2i, la voy a factorizar, o mejor dicho, la voy a expresar de esta manera. 1 sobre z menos i son maniobras algebraicas para hacer aparecer el z menos i. Pero ahora, ¿qué voy a sacar factor común? Hace un rato saqué el factor común i. Ahora me va a convenir sacar factor común z menos i. No hay problema porque z no vale nunca i. Z está afuera, está lejos de i. Así que saco factor común z menos i. Factor común de 1 sobre 1 menos i sobre z menos i. Y esto, como tiene módulo menor que 1, ya sabemos que a esto lo podemos dejar como está, que ya es una potencia de z menos i a la menos 1. A esto lo reemplazo por esa serie geométrica, suma desde j igual a 0 a infinito de i a la j por z menos i a la menos j, que es, puedo entrar esto acá adentro, o sea, hacer maniobras, como siempre algebraicas, suma desde j igual a 0 hasta infinito de i a la j por z menos i a la menos j menos 1, que lo puedo escribir como la suma desde menos infinito hasta menos 1 de i a la menos j menos 1 por z menos i a la j haciendo el cambio de variable. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? O sea, yo de acá nomás ya me podría haber dado cuenta de que en este caso todas las potencias que me han quedado vivas en el desarrollo son las que tienen, fíjense que para j igual a 0 tengo menos 1, para j igual a 1 tengo menos 2, menos 3, menos 4. Todas son potencias negativas. Prefiero expresarlo así, z menos i a la j con j desde menos infinito hasta menos 1. Creo que queda bien de manifiesto que esto es una serie funcional en la cual es una serie de Laurent en la que los coeficientes que corresponden a los términos mayores o iguales que 0 son todos ceros porque no hay términos que correspondan a potencias de z menos i que sean mayores o iguales que 0. O sea que el c sub j vale i a la menos j menos 1 si j es menor que 0, eso es lo que estoy viendo de acá, y 0 si j es mayor o igual que 0. Más adelante, en los ejemplos que les voy a presentar, van a aparecer estos dos desarrollos de vuelta en cálculos auxiliares para otros desarrollos que forma parte de lo que estamos diciendo. Generalmente uno obtiene desarrollos en serie de Laurent en base a desarrollos, en este caso el desarrollo en serie de Taylor que corresponde a las funciones geométricas. En los dos casos, nada más que tengo que darme maña para aplicar bien el desarrollo en serie, o sea, poner, digamos, si voy a usar la serie geométrica que sea con un complejo que la razón sea de módulo menor que 1. Este otro ejemplo, 1 sobre z más 2i, con z0 el mismo i, en todas las regiones posibles. En este caso, la singularidad única que tiene la función está en menos 2i, el centro sigue siendo i. Hace un rato, en el ejemplo de hace un rato, teníamos acá arriba la singularidad. Ahora en esta otra función la tenemos acá abajo, también vuelve a haber dos regiones. La primera con centro en i y radio interior 0 y radio exterior 3. Y la segunda con centro en i, radio interior 3, radio exterior infinito. Para la región A1, ¿qué pasa? El módulo de z menos i es menor que 3. Esa es la condición de pertenencia a esta región. Entonces, el módulo de z menos i sobre 3i, después van a ver por qué 3i, eso, el módulo de menos z menos i sobre 3i, si distribuyo el módulo, va a quedar módulo de z menos i sobre 3, y de acuerdo a esto es menor que 1. Ahora van a ver la razón por qué he puesto este 3i acá. La función es f de z igual a 1 sobre z más 2i. Yo tengo que darme maña para hacer aparecer z menos i. Entonces puedo sumar y restar z0 abajo, la estrategia de siempre. Y va a quedar 3i más z menos i. Eso efectivamente queda z más 2i. Y como esto es menor que 1, conviene sacar factor común 3i en el denominador. Entonces 1 sobre 1 menos
Acá tengo más. El más lo transformo como la serie geométrica tiene la función a la que converge es 1 menos, es 1 sobre 1 menos algo. Cuando me queda, si yo sacara solamente factor común 3i, va a quedar 1 más z menos i sobre 3i, pero al más lo resuelvo con un doble menos, así me queda una expresión de la forma 1 sobre 1 menos w, donde el w tiene módulo menor que 1, entonces puedo decir que el 1 sobre 3i queda, y esto es igual a la suma desde 0 hasta infinito de w, sería menos 1 a la j sobre 3i a la j por z menos i a la j. Ahí ya quedó redondito, escrito como una serie de Laurent en la que se ve que los coeficientes negativos, ¿cuánto valen? 0, todos los coeficientes negativos. Digamos, acá lo único que hice fue entrar esto adentro y asociar. Todos los coeficientes negativos son 0 y los coeficientes positivos son los que dice esta fórmula. En la otra región tengo justo al revés de lo que tenía acá, así que me va a convenir, cuando la exprese a la función así, 1 sobre z más 2i, me va a convenir sacar factor común ahora z menos i. ¿De quién? De 1 más 3i sobre z menos i, que al más de vuelta lo vuelvo a resolver poniendo menos menos, para que este complejo tenga módulo menor que 1 y poder decir que esto es esta función 1 sobre z menos i por este desarrollo, esta serie geométrica de razón menos 3i, o sea, menos 3i sobre z menos i. Por lo tanto, es eso. ¿Sí? Todo esto, a la suma desde j igual a 0 infinito de la razón a la j. Ahí ya está distribuido. Podría ahora ingresar el z menos i que está ahí abajo y acomodar algebraicamente el menos 3i a la j está. Y me va a quedar z menos i a la j más 1, que es, me lo llevo arriba como menos j menos 1. Y ahora lo voy a poner entre menos infinito y menos 1. Menos 3i a la menos j menos 1. Z menos i a la j. O sea, hay que hacer como una especie de cambio de variable a lo que es menos j menos 1, llamarlo j, y eso implica otro cambio acá. ¿Sí? Entonces acá queda claro que el c sub j vale para los menores que 0, para las potencias de z menos i menores que 0, vale menos 3i a la menos j menos 1 y 0 para la de arriba. Esta función es una racional un poquito más complicada, pero fíjense que lo que podemos hacer es factorizar esto y ahí van a aparecer, en realidad no factorizar, sino aplicar algún recurso para que aparezcan fracciones simples, en definitiva las fracciones simples. Pero no la voy a tocar a z menos i porque esa ya es una potencia de z menos z0. Voy a elegir z0 igual a i para este desarrollo. ¿Sí? Entonces fíjense, hagamos como si nada hubiéramos hecho antes. La función tiene singularidades donde en i, en 2i y en menos 2i. Son las raíces del polinomio denominador. Hacemos el dibujito, el buen dibujo de siempre, nada más que ahora el centro también es singularidad. La otra singularidad está en 2i y la otra en menos 2i. Eso puesto en orden creciente de distancias al centro. La más cercana es el propio centro, i. Luego le sigue 2i y luego le sigue menos 2i. Entonces quiere decir que las singularidades son aisladas, así que puedo trazar todos los círculos con centro, el centro del desarrollo que es i, y radio igual a, de modo tal que las singularidades queden sobre los respectivos círculos. Como hay dos singularidades aparte de la i, trazo dos círculos. Eso divide al plano en tres partes que son las que están de celeste, de amarillo y de verde. ¿Está bien? O sea que va a haber desarrollo en tres zonas, que son todas con centro en i, una de radio interior 0 y radio exterior 1, otra de radio interior 1 y radio exterior 3 y otra de radio interior 3
y radio exterior infinito. Son las tres que aparecen ahí. La 1, la 2, o sea, la 1 es la celeste, la 2 la amarilla, la 3 la verde. Fíjense que en I tiene una singularidad la función, así que no va a pasar lo que pasaba hace un rato, que me va a quedar cuando desarrolle para la A1 una serie de Taylor. Ya de entrada nomás me tengo que dar cuenta de que puede haber, digamos, no va a quedar necesariamente un desarrollo en serie de Taylor. La función la puedo escribir como z menos i a la menos 1, que como les digo ya es una potencia de z menos z0, entonces a esta parte no la voy a tocar más. Lo que voy a hacer es trabajar sobre z sobre z cuadrado más 4. La puedo descomponer en fracciones simples a esa parte. Entonces obtener el desarrollo en serie, las distintas zonas de estas dos cosas en sus respectivas regiones. Y luego, como van a ser potencia de z menos i, incluir dentro, aplicar la distributiva y meter el z menos i a la menos 1 y así obtener el desarrollo de toda la f de z. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuál va a ser el desarrollo válido para A1? Si ustedes retroceden el video van a ver que estas dos funciones son justamente las que veíamos en los ejemplos, en los dos ejemplos anteriores. Por eso hay una referencia acá. Yo simplemente acá voy a anotar resultados. Esta función en esta región es el desarrollo en serie, todavía multiplicado por el medio que sale de la descomposición en fracciones simples. Y la otra función en esta región, si la revisan, correspondía a este desarrollo. Así que acomodando, ahora manipulando, me queda z menos i a la menos 1. Acá junto estas dos sumas entre los medios. Saqué factor común z menos i a la j porque ya tenían el mismo exponente z menos z0. Las dos sumas iban entre los mismos rangos de la variable de la sumatoria. Así que las junté en una sola suma. Saqué factor común z menos i a la j. Y todavía puedo ingresar esto acá adentro y juntarlo con esto para decir que queda suma desde j igual a 0 hasta infinito de, bueno, estos coeficientes, que dependen sí de j, por z menos i a la j menos 1, para que quede evidente cuál es el coeficiente de z a la j, puedo hacer un cambio de variable, digamos, si acá aparece un j menos 1, sumo 1 acá, para que quede j, pero y cada vez que aparezca j acá adentro le voy a sumar un 1, pero voy a descontar 1 en los límites y por lo tanto va a quedar una suma desde menos 1 hasta infinito de 1 sobre 2 i a la, acá decía j menos 1, como estoy dentro tengo que sumar i a la j, bueno, igual en todo el resto. Y ahí está el desarrollo, o sea, acá me quedan potencias para j igual a menos 1, para j igual a 0, para j igual a 1, para j igual a 2, etc. No dice nada para j igual a, por ejemplo, a menos 5, pero eso quiere decir que el coeficiente vale 0. O sea que el coeficiente de este desarrollo es 0 si j es menor que menos 1, y si j es mayor o igual que menos 1 es lo que tengo escrito acá. Eso para la región que está celeste. Para A2, bueno, una cosa parecida también si vamos al desarrollo ese que ustedes van escribiendo, porque yo estoy seguro de que ustedes todo esto no solo me escuchan, sino que van tomando sus apuntes en el cuaderno para que se les fijen las cosas, ojalá. La f de z, digamos, recuerden que es esto más esto, bueno, pero en la región amarilla, uno de los desarrollos, el de esta, valía esto, y el de 1 sobre z más 2i valía esto, así que con los medios hago exactamente el mismo trabajo que recién, el mismo trabajo algebraico. Acá en este caso me convino distribuir primero así. ¿Por qué? Porque, fíjense, ¿no? Acá me queda suma desde menos infinito hasta menos 1 de esta cosa, más suma desde 0 hasta infinito de otra cosa. Pero en esta suma tengo todas las potencias negativas y en esta suma tengo las potencias no negativas.
Por lo tanto, bueno, esta es la que puse acá. En realidad no es tan así. En esta suma aparece una sola potencia negativa, que es la que corresponde a j igual a menos 1. ¿Sí? Porque desde 0 hasta infinito, con j variando de 0 hasta infinito, el valor más chiquito es 0, entonces va a quedar menos 1. ¿Bien? Entonces me conviene, digamos, usar así, en este caso, las sumas, porque ya están, acá están casi todas las potencias negativas de z menos z0, y acá están todas las potencias no negativas de z menos z0 y la potencia menos 1 de z menos z0. Y de esa manera, si chequean los cálculos que tenemos acá, eso hace que c sub j diga, para los j menores o iguales que menos 2 vale esto, o sea, menores que menos 1. Y a partir de menos 1 en adelante, el c sub j lo obtengo de acá. Es la ventaja de tener las dos sumas en vez de juntarlas en una, que por supuesto que me va a ser imposible porque nunca voy a poder igualar. Acá tengo, en esta primera suma tengo potencias que van desde menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, y acá tengo potencias que van desde 0, 1, 2, desde menos 1, 0, 1, 2. Pero no importa, las dejo así separadas y cuando voy a anotar los coeficientes leo los coeficientes del rango que correspondan en la expresión que corresponde. Y para la tercera zona, la verde, también mirando, la parte 1 sobre z menos 2i tenía este desarrollo, la parte 1 sobre z más 2i tenía ese desarrollo válido para esa región. Y entonces me va a quedar, bueno, ingreso el z menos i a la menos 1, lo distribuyo entre esto y lo ingreso ya hasta acá. Pero con la diferencia de acá me van a quedar siempre términos, potencias negativas. De hecho, a partir de menos 2 en adelante me van a quedar potencias negativas de z menos z0, tanto acá como acá. Entonces ahí sí me conviene sumar, juntar todo. Digamos, estas dos van desde menos infinito hasta menos 1. Y la z menos z0 está elevado a la j, entonces me conviene juntarlas en una sola suma, sacar factor común z menos i a la j, que va a ser factor común de esto, ingresar esto, que se va a plegar de esta manera, y después hacer el cambio de variable, para dejar claro que voy a tener potencias desde menos infinito hasta menos 2. Yo voy un poco rápido acá, esto exige, porque esto es pura operatoria algebraica, ustedes pongan pausa, revisen, hagan las cuentas, ¿sí? Pero me conviene dejarlo así para que quede clarito que el C sub j vale 0 desde menos 1 en adelante y desde menos 2 para atrás vale toda esta cosa que dice acá. Otro tipo de desarrollos, fíjense acá tengo 1 sobre z cuadrado e a la z más 1 sobre z. Eso donde tiene problemas de analiticidad, en el 0 únicamente, ¿no? Porque tengo la función exponencial con un exponente que puede tener un denominador 0, es una función racional, así que el único problema es el 0, acá también, así que el único problema es el 0. ¿Cuál va a ser el centro de mi desarrollo? Bueno, el ejercicio me manda que el centro sea 0. Si el centro fuera otro, bueno, tendré que hacer otro trabajo. Hacemos el dibujito de siempre. Única singularidad en 0, que es el centro del desarrollo. Así que el desarrollo que obtengamos valdrá, eso lo podemos hacer en realidad mentalmente, en este caso al dibujito, vale para todo el plano complejo salvo el 0, porque no es analítica y la función. Y no va a ser un desarrollo en serie de Taylor. ¿Qué puedo hacer para resolver esta cuestión? Bueno, hay que tratar de darse maña para que aparezcan expresiones conocidas a las que le pueda aplicar algún desarrollo en serie de Taylor, por ejemplo. Entonces, fíjense acá, lo primero que yo podría considerar es distribuir el denominador entre los dos términos del numerador, primero mirando esta parte, ¿no?
es 1 sobre 1 más z, y eso es e a la 1 por e a la 1 sobre z, así que ahí ya tengo algo. Si llamo w a esto, yo sé que e a la w era la suma de los w sobre j factorial. Como el w es 1 sobre z, ese es w a la j, es 1 sobre z a la j sobre j factorial. Por el e que está ahí afuera, que no voy a hacer ningún problema en entrarlo adentro de la suma infinita, y va a quedar suma infinita, o sea, desde 0 hasta infinito de e sobre j factorial por z a la menos j. Y por lo tanto, a la otra parte, como ya es una potencia de z menos z0, porque ya es z menos z0 a la menos 2, esto, no la voy a tocar. Por lo tanto, f de z va a ser 1 sobre z cuadrado por esto, que ya sé que es igual a esto. A esta función la voy a entrar y me va a quedar e a la j factorial, e sobre j factorial por z menos j, z elevado a la menos j menos 2. Acá me doy cuenta que a medida que j va desde 0 hasta infinito, este exponente va desde menos 2, menos 3, menos 4, desde menos 2 hasta, o sea, desde menos infinito hasta menos 2. Lo puedo anotar así, haciendo el cambio de variable correspondiente. Y entonces va a aparecer un j menos j menos 2 factorial z a la j. Eso ya redondito me dice que es el desarrollo en serie de Laurent de esta función, primero que no es para nada un desarrollo en serie de Taylor, tiene puras potencias negativas de z menos z0, pero acá está escrito el coeficiente hasta j igual a menos 2. ¿Y dónde están los otros? Pues valen 0. ¿De acuerdo? Otra. Por ahí son incómodas estas que tienen un exponente. Cuando tengo una función racional con un exponente más grande que 1 en el denominador, te puede hacer incómodo, pero no es tanto porque puedo utilizar la derivación término a término. Fíjense, si yo tomo z0 igual a i, en todas las regiones posibles pide el ejercicio, bueno, a pesar de que está chiquito, creo que se llega a entender que el centro, que es i, la única singularidad que tiene es en 2i, entonces hay dos regiones. En una voy a tener un desarrollo en serie, el de Laurent va a ser el de Taylor, porque es analítica en todo el interior de ese entorno de radio 1 alrededor de I. Es esa zona. Y en el otro lugar es en el amarillo, que es para el anillo con centro en I y radio interior 1, radio exterior infinito. Para cualquier z que no sea el 2i, f de z se puede expresar como la derivada menos la derivada de la función 1 sobre z menos 2i. Efectivamente, deriven esta función. Bueno, deriven esta función y cambien el signo y van a obtener f de z, o sea, esto. ¿Por qué me sirve eso? Porque esto es algo que creo que lo tengo de diapositivas anteriores también. El desarrollo correspondiente, si miran las diapositivas anteriores, el desarrollo correspondiente a esta función era este. Eso vale para esta parte. Entonces, como la f es la derivada de eso, simplemente derivo y derivo término a término. Aplico la fórmula de derivación, derivo respecto de z, por supuesto, bajo el j. Abajo en el denominador tengo i a la j menos 1. Y en el numerador bajo el j por z menos i a la j menos 1, que lo puedo escribir como pasando este signo menos acá adentro y asociándolo acá. Suma desde j igual a 0 hasta infinito de toda esta cuestión por z menos i a la j menos 1. En realidad, ustedes pueden estar pensando, ¿y por qué acá dice j? Porque en realidad estoy haciendo algo, quizás, digamos, ustedes lo ya se han dado cuenta, y si no lo han dado cuenta, háganlo, por favor. Esta suma desde 0, cuando j vale 0, esto vale 0 y por lo tanto esto vale 0, así que la suma puede empezar en 1, hago cambio de variable y todo y llego a eso. ¿Sí? O sea que
el c sub j vale 0 si j es menor que 0 y menos j más 1 sobre i a la j si j es mayor o igual que 0, con lo cual vemos que es un desarrollo en serie de Taylor tal como nos lo esperábamos. Y para el otro, ahí ya no puedo tener desarrollo en serie de Taylor porque hay una singularidad. Entonces, bueno, de nuevo, f de z es menos la derivada del desarrollo para esta función en esa región, que en esa región el desarrollo valía esto. Vean las diapositivas anteriores. Hago las cuentas, hago los cambios de nuevo, y en este caso me quedan puras potencias negativas, c sub j. Insisto, yo voy rápido porque confío en que ustedes pausan y hacen las cuentas en su cuaderno. C sub j queda igual a menos j menos 1 por i a la menos j menos 2, si j es menor o igual que 2, y 0 si j es mayor o igual que menos 1. Se las regalo a hacer eso por definición, ¿no? Por el teorema de Laurent da la fórmula, la integral, pero no va a salir. Un último ejemplo, ¿qué pasa con esta función? Podría darnos un poco de miedo porque a los logaritmos uno les tiene, digamos, respeto. ¿Cómo podríamos resolver el desarrollo en serie de potencias de esta función alrededor del 0? Hacemos un dibujo. ¿Qué singularidades tiene? El 0, porque acá hay un 0 en el denominador, así que más vale que esta función no está bien definida en 0. Y el numerador es la función logaritmo principal, que sabemos que tiene problemas en la función logaritmo a secas, logaritmo de z, logaritmo principal de z, en todo el semieje real negativo. Al estar corrido, z más 2, el problema va a ser cuando el argumento del logaritmo, es decir, cuando el número al que se le aplica el logaritmo sea menor o igual que 0, lo cual va a ocurrir con z menor o igual que menos 2. Entonces ahí de rojo están todas las singularidades. Una sola es aislada del 0 y las otras están desde el menos 2 a la izquierda. ¿Cuáles son todas las regiones posibles? Bueno, las singularidades son las que les acabo de decir. ¿Cuáles son todas las regiones posibles? Nada de pintar de amarillo acá afuera. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier corona de radio interior mayor o igual que menos 2, esa corona va a contener una partecita de este semieje, esta parte del eje real, o sea, desde acá hasta menos infinito, y no voy a poder cumplir la hipótesis del teorema de Laurent de que para que tenga desarrollo en una corona con centro en cero y radio interior más grande que menos 2, la función sea analítica en todo el interior de la corona. No, siempre, por más grande o chico que tome los radios interior o exterior, con el interior mayor o igual que menos 2, siempre voy a pasar por alguna singularidad, siempre alguna partecita de este eje de lo colorado se va a meter dentro de la corona y no va a haber desarrollo en serie de Laurent posible. ¿Y cómo hacemos el desarrollo en serie de Laurent entonces para esta región, que no va a ser un desarrollo en serie de Taylor? Solo es posible entonces en esta región. Fíjense que acá vamos a usar el hecho de que yo puedo integrar una serie infinita metiéndome adentro, con la integral adentro de la suma infinita. Voy a notar que logaritmo principal de z más 2 es una primitiva de 1 sobre z más 2. ¿Sí? De hecho, esta derivada da 1 sobre z más 2 en este conjunto en el cual estamos queriendo obtener el desarrollo. ¿Sí? En todo el conjunto, incluido en el 0. Lo que pasa es que el 0 me trae problema el denominador, pero no importa. Por lo pronto, si yo sé que el logaritmo de z más 2 derivado da 1 sobre z más 2 y eso vale para todo z en esta región y por lo tanto para todo z en la región celeste, para cada z en D va a pasar, yo puedo tomar para cada z en D, o sea, yo por ejemplo tomo este z y tomo el segmento que va de 0 a z. A los efectos del logaritmo de z más 2 el rojo no está.
porque la función logaritmo de z más 2 es analítica en todo lo celeste. Entonces, si tomo el segmento 0, z, puedo hacer integral de la función esta, cambio de variable para que, digamos, para que la chi sea la variable de integración. No es cambio de variable, sino ya darle otro nombre a la variable de integración. Entonces, la integral me da el logaritmo de z más 2 menos el logaritmo de 2. ¿Sí? Recuerden que por el método de la primitiva, como esto es una primitiva para esto, la integral sobre c sub z, que es el segmento, me da la función primitiva, que es esta, evaluada en el extremo final del segmento, menos la función evaluada en el extremo inicial. ¿Para qué me sirve eso? Fíjense. Quiere decir que para todo y en el segmento de 0 a z, o sea, en c sub z, ¿qué pasa con 1 sobre chi más 2? Lo puedo escribir como sacar factor común 2 abajo y hacer 1 sobre 1 más chi, perdón, 1 sobre 1 más chi sobre 2 y al más lo voy a poner como doble menos. ¿Para qué? Porque todo esto tiene toda la pinta de que me puedo construir una serie geométrica y de hecho lo hago porque esto seguro que tiene módulo menor que 2, que 1, perdón. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea el z que yo tengo acá adentro tiene módulo de z menor que 2. Entonces, si chi es uno de ellos, el módulo de chi sobre 2 es menor que 1 y por lo tanto a esto lo puedo reemplazar por esto. Que es lo mismo que entro el 2 acá abajo, distribuyo menos 1 a la j sobre 2 a la j más 1 chi a la j. Eso es 1 sobre chi más 2. Por lo tanto, yo voy a despejar acá logaritmo de z más 2 va a quedar igual a logaritmo de 2. El logaritmo principal de 2 es el logaritmo de 2 de toda la vida, como si fuera un número real, más la integral. Pero la integral, lo que he demostrado acá es que la integral, digamos, en realidad no la integral, sino el integrando 1 sobre chi más 2 es igual a esto. Así que la integral de esto es la integral de esto. Y allí puedo hacer las maniobras de siempre. Pasar suma desde j igual a 0 hasta infinito. Esto que es una constante que estaba acá por la integral de chi a la j diferencial de chi sobre c sub z. Que es, ¿cuánto vale esta integral? Vale chi a la j más 1 sobre j más 1 evaluado entre en el punto inicial y en el punto final, que sería desde 0 z. Por lo tanto, en 0 es 0, así que me quedaría esto nada más. Y ahí tengo f de z en este anillo. Todo esto es solo para, fíjense, yo he desdoblado la cuestión. Por un lado, he dicho, esto ya es una potencia de z menos z0, así que voy a desarrollar esto en serie de Laurent. El desarrollo en serie de Laurent de eso es lo que apareció acá. ¿De acuerdo? Entonces, a eso lo tengo que multiplicar por 1 sobre z cubo para obtener a f de z. Y eso me da, bueno, hago la distributividad, me queda z a la menos 3 más la suma desde 0 hasta infinito de ciertos coeficientes por z a la j menos 2. Conforme j vaya desde 0 hasta infinito, esto va a tener z menos 2, menos 1, z a la menos 1, z a la 0, z a la 1, z a la 2. Y acá va a estar el término con potencia más negativa que es z a la menos 3. ¿Sí?
¿sí? Eso, digamos, se refleja en este cambio de variable. O sea que ¿cuánto vale C sub j? Para j mayor o igual que menos 2 vale, lo busco acá. Para j igual a menos 3, lo busco acá. Y para j menor que menos 3, no lo busco en ningún lado porque no está. Es 0 si j es menor o igual que menos 4. Logaritmo de 2 si j es igual a menos 3. Y todo este choclo si j es mayor o igual que menos 2. Entonces, moraleja, ¿cómo uso el método de integración para obtener un desarrollo en serie de Laurent? Bueno, tengo que tener una primitiva y un desarrollo en serie de esa primitiva para luego hacer una integral sobre algún contorno conveniente que puede ser, como en este caso, el segmento. ¿Sí? Es un poco más rebuscado, digamos, el desarrollo, pero es una manera de, así como usamos el método de derivación término-término, acá lo que estamos usando es el método de integración término-término, cosa que puedo hacer gracias a la convergencia uniforme. Y bueno, eso es en principio todo lo que corresponde a esta primera clase de los desarrollos en series de Laurent. Nosotros la clase que viene vamos a seguir investigando qué nos pueden informar las series de Laurent en relación a las funciones a las que se las aplicamos, a las que les encontramos esos desarrollos. Es realmente muy, muy interesante las conclusiones que uno llega a obtener del conocimiento que adquiere gracias a los desarrollos en series de Laurent. Así que la clase que viene vamos a estar viendo justamente aplicaciones del desarrollo en serie de Laurent para encontrar más cosas interesantes sobre las funciones que tienen tales desarrollos. Hasta luego.